Hola, estimados colegas. Primero que todo, les agradecemos por estar junto a nosotros en el lanzamiento de este hermoso producto Neumoflux. Es la acetilcisteína, ya todos la hemos manejado, la conocemos, pero es un gran aporte que Laboratorios Vago está dando a la comunidad médica. Agradezco también a nuestro querido amigo y colega, el doctor Canelos, por haberme antecedido en la presentación de este producto. Su gran exposición nos va a ayudar a entender mucho más el producto y su manejo. En calidad de director médico, solo permítame mostrar el producto como tal. Abordaré unos pequeños temas técnicos, pero no más allá de lo mejor que pudo hacer el doctor Canelos, a quien le mando un fuerte abrazo y agradezco nuevamente por su intervención. Bien, entonces el producto Neumoflux viene en presentación de 200 y 600 miligramos, pero recordemos un poquitito lo que es el sistema respiratorio, en lo que es la presentación de las células caliciformes, que son las que nos proveen de moco a este hermoso sistema. Eh, Cuando recordamos el epitelio, el aparato respiratorio, recordemos que las células ciliadas solo llegan hasta prácticamente el límite de los bronquios y los bronquiolos y ahí empiezan a desaparecer y aparecen las famosas células de Clara y de ahí para allá ya no hay células productoras de moco. Eso es importantísimo recordarlo. Ahora, en esta pequeña lámina lo que vemos es cómo la célula productora de moco, esta célula caliciforme, es inervada y controlada por el nervio vago decimopar craneal. Las células caliciformes toman su nombre porque parecen un cáliz con una parte delgada baja y una alta ancha, con que fuese una copa. Es interesante estas células con su estructura eh, y con su funcionamiento. Tienen cosas muy especiales, como todos podemos recordar de las clases de histología. Tenemos que es un tejido constituido por células íntimamente unidas, planas como prismáticas, ¿no es cierto? Y son el 30% del epitelio respiratorio. Su nombre corresponde lógicamente a su forma. Las células caliciformes son glándulas mucosas, mirócrinas y exócrinas. ¿Qué significa esto? Son mucosas porque producen moco, son mirocrinas porque su producto es expulsado por exocitosis y son glándulas exócrinas porque su secreción va hacia el epitelio, pues no es una producción hormonal, es exócrina. Muy bien. Las células contienen todos los organelos necesarios para la producción de unas proteínas glicosiladas denominadas mucinas que luego van a formar el moco. Estas proteínas glicosiladas son moléculas que van a generar moco a través de un proceso llamado glicolización que el doctor Canelos ya lo ha mencionado profundamente. En este proceso, un carbohidrato, una molécula de azúcar, se une a una proteína. La glicolización es un proceso que tiene lugar en el aparato de Golgi. Las proteínas glicosiladas desempeñan un papel clave en mucha variedad de función de estas células caliciformes. Nos ayudan a que las células se comuniquen entre sí, a que tengan adherencia unas con otras, que no se desprendan, esto es fundamental. Y la respuesta inmune y el problema del control inflamatorio, que sabemos que a este nivel es bien severo, ¿no? Además, la glicolización incorrecta en las proteínas da lugar a enfermedades muy serias, entre ellas se puede ver enfermedades degenerativas del aparato como incluso eventos cancerígenos. Acá tenemos nuestro querido árbol bronquial, que todos lo conocemos, y recordar solo lo que hemos mencionado, que las células caliciformes solo llegan hasta donde empiezan las células de Clara. Muy bien, la mucina es producida a partir de los gránulos mucinógenos. Estos gránulos mucinógenos, ¿dónde se encuentran? En la base de la célula caliciforme, exactamente en la parte alta, ¿no es cierto? No en la parte de la punta, en la parte alta. Esto
¿Qué sucede? Estos gránulos reciben una orden desde el retículo endoplasmático en la punta de la célula caliciforme, ¿no es cierto? Y esto lo que hace es estimular a estos gránulos para que produzcan la exocitosis necesaria y liberen la mucina. Entonces aquí está una célula liberando esta sustancia. Otras funciones que cumplen las células caliciformes, ¿no es cierto?, es la protección de la superficie epitelial y producen constantemente una secreción basal de moco. Este moco basal es importantísimo porque mantiene todas las partículas que lograron pasar la nariz y la boca, pueden llegar a la tráquea y se van hacia el resto del árbol bronquial. Lo que hacen es atraparlo y normalmente estamos expulsando. Esta es la famosa secreción basal. Pero cuando hay un problema patológico, como ustedes bien saben, incluso aquí entre nosotros tenemos muy grandes neumólogos que nos están acompañando en este viaje, realmente sabemos que esta hiperproducción de moco se llama secreción estimulada, que es producida por el problema patológico. La mucosidad del tracto respiratorio simplemente es una sustancia viscosa y pegajosa. Es altamente viscosa por las uniones de los puentes disulfuro. Pero cuando tenemos esta estimulación agravada por un problema de enfermedad, este moco se hace altamente viscoso. Esos enlaces se hacen muy poderosos y al ser tan poderosos el moco se hace muy espeso y es difícil la expulsión del mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que destruir estos enlaces disulfuro. Entonces aparece en Neumoflux la acetilcisteína, que tiene, como todo producto, una farmacocinética y una farmacodinamia. Recordemos que la farmacodinamia es la acción del fármaco sobre el individuo, es lo que el fármaco nos hace a nosotros. Eso es farmacodinamia. Y la farmacocinética es lo contrario, lo que yo le hago al producto. Entonces, ¿qué nos hace el producto a nosotros? Sencillo, recordemos que el enlace es un enlace disulfuro, son los radicales de un extremo y el otro de la fórmula química, y cuando sumamos acetilcisteína, ¿qué es lo que hace la acetilcisteína? Ella rompe este enlace y genera una sustancia que tiene un terminal sulfidrilo. Entonces se rompió el enlace, el moco que era tan denso se hace fluido y podemos necesariamente expectorarlo mucho mejor. Por su carácter reductor, la acetilcisteína ejerce una actividad citoprotectora en el aparato respiratorio. Es precursor de glutatión, ya nos lo dijo el doctor Canelos en su exposición de una forma maravillosa, ¿no es cierto? Esto nos va a ayudar a mejorar y a proteger nuestras células a nivel del aparato, no solo respiratorio, sino a nivel general. Y una vez les comento, hay muy buenos estudios en la actualidad sobre el uso antioxidante, el poder impresionante que tiene la acetilcisteína a nivel sistémico. Acá tenemos un ejemplo solo para cuestiones académicas. Esto es una célula normal. Esta célula normal, cuando se ve atacada, se va a defender. ¿Y cómo se defiende? Se defiende mediante procesos metabólicos. Estos procesos metabólicos generan respuestas de estrés oxidativo. Entonces el estrés oxidativo es el que, si se desequilibra en el proceso de defensa, termina lesionando la célula y destruyéndola. Entonces, este estrés oxidativo debe existir, sí, pero no en exceso, debe estar en homeostasis. ¿Qué propiedades son las propiedades farmacocinéticas? Sencillo, tenemos propiedades de absorción, que es la primera propiedad. Recordemos el sistema LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces el primero es la absorción.
¿Cómo es la absorción? Es extremadamente rápida. Y algo interesantísimo es que en el proceso de la absorción llega a producir el primer paso de metabolismo del producto, porque tiene dos niveles de metabolismo, recordémoslo. Va a circular libre, ligado a proteínas plasmáticas, va a llegar a todo nuestro organismo, pero especialmente llega a la vía respiratoria. La biodisponibilidad es del 10%. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, tiene doble mecanismo de metabolismo. El primero lo hace a nivel de la pared intestinal y el segundo tiene efecto de primer paso. Tras la administración por vía oral, una dosis de 600 miligramos tiene el siguiente movimiento de farmacocinética, que es una concentración máxima de 15 milimoles litro, un tiempo máximo de concentración de 0,67 horas, que eso es aproximadamente unos 40-45 minutos, y una vida media de 6 horas. También se observa un incremento en los niveles plasmáticos de cisteína y glutatión, bien mencionado por el doctor Canelos. La cisteína difunde de forma rápida en los líquidos extracelulares, localizándose principalmente en la secreción bronquial, como ya lo había mencionado. Su eliminación es renal en un 30% y sus metabolitos son realmente aminoácidos, que son la cistina y la cisteína. Y recordemos que como el organismo es muy buen ahorrador, sencillamente ¿qué va a hacer? Coger estos metabolitos y aprovecharlos de nuestros procesos propios de nuestro organismo. La toxicidad. Cuando hablamos de toxicidad, estos ensayos de toxicidad se hacen solo en animales de laboratorio. Obvio, es prohibido hacerlo en humanos. Entonces se coge ratas de laboratorio y se les administra el producto. Y se coge tanto a machos como a hembras y a hembras que estén preñadas y otras no preñadas, porque es importante ver cómo se comporta el producto. Está demostrado que el DL50, que es la dosis letal 50, esto significa que es la dosis que le doy al 50% de la población y lo que hago es tomar en cuenta esta dosis para proyectarla al otro 50% de la población y decir, si esta es la dosis que hace daño, a este 50 le hará daño al otro 50%. Eso es el DL50. El DL50 en las ratas de laboratorio, que son ratas promedio, no son ratas grandes, son pequeñas, estos ratoncitos tuvieron entre 7 y 6 gramos por kilo, 7 para el macho, 6 para la hembra, de dosis de concentración altísimas para lograr su toxicidad. Pero fíjense, estamos hablando de administrarle al pobre ratoncito 7 gramos por kilo de peso. O sea, el ratón es chiquito, imagínate la cantidad de sustancia que se le dio para lograr medir el nivel de toxicidad, lo que indica que es poco tóxico el producto, realmente es muy inocuo. Dentro de los estudios realizados, también se vio si el producto se podía ser tóxico a largo plazo, o sea, toxicidad crónica que llamamos en farmacología. Esta toxicidad crónica llegó a presentarse, sí, se les dio 2.000 a 3.000 miligramos kilo día por 52 semanas. O sea, se sobresaturó al pobre ratoncito hasta que mostró signos o síntomas de toxicidad. Esto quiere decir que el producto realmente es inocuo para el ser humano, haciendo la proyección del estudio. Recordemos que este producto ya tiene sus años, ¿no es cierto? En esas dosis el producto no fue teratogénico desde ningún punto de vista. Más allá de esto, es criterio de los médicos administrar o no sustancias durante el embarazo o la lactancia. ¿Cómo se recomienda la dosis? La dosis recomendada en adultos y niños o adultos y mayores de 12 años, podemos decirlo así, son 200 miligramos, o sea, un sobre 3 veces al día cada 8 horas y no superar los 600 miligramos 3 veces al día, nunca, o sea, debemos mantenernos allí. En niños y adolescentes que son menores de 2 y 7 años,
la dosis que estamos presentando no es la recomendable porque deben ser dosis menores. Pero si el paciente tiene problemas de fibrosis, ¿no es cierto?, podría administrarse de la siguiente manera: 200 miligramos, un sobre, a 400 miligramos, dos sobres, y ¿no es cierto?, podríamos administrarlo cada 8 horas. La conservación del producto, por favor, menos de 30 grados centígrados. ¿Cómo tomar Pneumoflux 600 miligramos? La dosis recomendada en adultos a partir de los 18 años, administrar un sobre, ¿no es cierto?, al día, y nunca superar este sobre al día. El uso en niños y adolescentes menores no se recomienda con esta dosis tampoco. Bien, mis queridos amigos, les agradezco nuevamente por habernos acompañado y seguirnos acompañando en este viaje, y un viaje hermoso por el oriente ecuatoriano, y vamos a pedirles que también nos acompañen en el viaje del uso de Pneumoflux y que nos cuenten sus historias, sus anécdotas y cómo les fue, no solo en el viaje orado por el oriente, sino que nos cuenten cómo le va con el uso de nuestro producto. Muchas gracias.